Y pues vamos a ver, es como una especie de abrebocas de todo lo que aplica la física. Entonces, para ese fin, a ver, mi interés es, venga un momentico, por favor. Entonces, mi interés es mostrar pues todas las implicaciones que trae la física. Es así de sencillo, así de simple. Y la idea es empezar a hacer el taller que se llama La ciencia de las cosas. Solamente hay un taller que es realmente, eh, es bastante corto con respecto a la física, pero vamos a tratar pues los temas más importantes que podamos pues mostrar. ¿Sí? Eh, hasta ahora tenemos, ¿cuántos alumnos hay? 5. Me han comentado que... ¿Me escuchan todos, por favor? Me están diciendo que no Sí, hay profe, yo audio. le escucho. Ah, ok. Sí, 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 porque me están diciendo que no hay audio. Eh, entonces, empezamos la presentación como tal. A ver, mi ideal es que ustedes como que se den una idea de las aplicaciones que tiene la física en el día de hoy. El tema es demasiado grande, siendo con ustedes. Entonces, la idea general mía es tratar como de mostrar las cosas, como para que ustedes vean las implicaciones que tiene esto con respecto a la realidad. No es más, porque pues vamos a encontrar una serie de ecuaciones, por ejemplo esta, que es la definición de longitud como variables físicas del sistema de unidades, pero a la larga no es aplicable a lo que es la parte, a lo real. Entonces yo voy a tratar de glosar eh, las cosas de la forma más sencilla posible. Está claro, ¿no? Eh, entonces, me gustaría que yo voy a mostrar aquí un video muy corto. Ujú. Sé que me van a escuchar, pero es como una muestra. En la presentación yo la voy a compartir ahorita por WhatsApp. Entonces, me gustaría que vieran el video completo, dura aproximadamente 16 minutos, pero no lo voy a hacer. Les voy a compartir el link para que lo vean. Entonces, por ejemplo, la distancia, la velocidad, ¿cierto? La aceleración, el desplazamiento, velocidad, diferencial de velocidad, aceleración, fricción. Esos son componentes que nosotros encontramos el día de hoy. Es como un demo, me gustaría que ustedes lo vieran hasta el final y trataran de comprender todas las aplicaciones que hay y todo lo que implica la física en el día de hoy. Entonces, fuerza más que desplaza por aceleración, más caída, trabajo, fuerza, fricción, aceleración, eh,
frío. Sí, yo estoy aquí. Ok. Entonces, momento angular, ¿sí ves? Momento lineal. Entonces tenemos todas las aplicaciones, o sea, todas las aplicaciones que existen en la física real. Este es el mejor video que puede encontrar, como para que ustedes vean todas las cosas que hay en la naturaleza y que pueden aplicar el día de hoy. Esto es solamente como el abrebocas de cómo presentar el video, solamente para que ustedes como que se entusiasmen en ver esto que realmente sí aplica a la realidad. Eh, entonces, con respecto, con respecto a la física, entonces, ¿qué es? ¿Qué pasó? Disculpen, aquí hay un error de conexión. Ok. Entonces, con respecto a la física, ¿qué tenemos nosotros? Pues es una ciencia exacta, venga a ver. Es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Es lo más simple que puede haber, pero cuando ustedes vean el video van a entender que realmente la física comprende demasiadas cosas con respecto a la realidad. Entonces, en ellas están implicadas la energía, la materia, el tiempo y el espacio, indicando todo el universo cambia de la nada y nada permanece fijo. Eh, la idea de las variables físicas y el sistema de unidades es como tratar de explicar el concepto de longitud. Entonces, cuando nos explican el concepto de longitud, pertenece al sistema internacional de unidades. Entonces, siempre es ese sistema internacional. Y pues nos permite cuantificar y cualificar los datos y medidas que existen en valores de unidades. En este caso nosotros aplicamos a longitud y en este caso estamos aplicando como unidad de medida al metro. Aunque existe el pie, la pulgada, ¿m? Otro tipo de medidas hasta los indígenas pueden utilizar o las personas de pueblos autóctonos utilizan la cuerda como medida. Eh, Esta es una medida pues obviamente que evolucionó a través de la historia y nos dio como el concepto de metro. El metro es una unidad del Sistema Internacional de Longitud que define el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Ahora sí me entienden lo que quiero decir. Y se expresa en metros por segundo. Entonces, m sobre s. En este caso está expresado como m por s a la menos uno, como para que no se confunda si estos dos son iguales. Eh, entonces, ¿qué más nosotros tenemos? Entonces, sí que empezamos a mirar el valor de c, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que es la velocidad de la luz en el vacío, ¿cierto? Y que es de 299, 299.79 28 58, ¿cierto? Kilómetros por segundo, creo que está en K, ¿no? Entonces 300.000 kilómetros por segundo. Eh, ¿Cierto? Y entonces decimos que está a 299.79 metros por segundo. Igualmente, a partir de esto, pues se hace una deducción de que al realizar los cálculos de la diferencia de la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la velocidad del mismo en el vacío, entonces se obtiene que es aproximadamente 30,66, que es la diferencia de la velocidad de la luz con respecto a la velocidad de la luz. Con respecto al vacío, pues realmente esto, pues la verdad todo el mundo queda loco porque yo no sé cómo explicar esto. Es demasiado, pues un poquito complicado y la idea es que ustedes comprendan qué es el metro. Y el metro, en su definición, es, es como una medida internacional que se generó como una fracción de la, eh,
de la velocidad de la luz que lo recorre en un segundo. Eso es todo. Esto es un metro. ¿Sí está claro? O sea, todo esto viene a ser es la definición de la velocidad de la velocidad de la luz que recorre en solamente un segundo. Entonces, obviamente en el vacío, no es más. Todo esto se define a esto y les queda mucho más fácil expresarlo que empezar a desarrollar este tipo de ecuaciones. Eh, la idea es eh, como comprender pues los conceptos básicos, como les dije. Entonces, por ejemplo, la masa. La masa, pues nosotros la definimos internacionalmente el sistema de medida como kilogramo y el kilogramo es la unidad SI de masa en el que se puede fijar el valor de la constante, mire, otra vez, el Planck, el Planck, que es de 6,62, 60, 70 por 10 a la, por 10, 15 por 10 a la menos 34, uf, que expresa la unidad en joules por segundo, que es igual a kilogramos masa al cuadrado. Venga, a ver, kilogramos por masa al cuadrado sobre S. Disculpen un segundo. Entonces, de donde, de donde el metro y el segundo están en función de la velocidad de segundo con respecto a la diferencia de uy, Dios mío, de la diferencia de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, pues la idea es empezar a hacer unos cálculos, empezamos a realizar los cálculos para los kilogramos metros por segundo y esta expresión estaba en kilogramos. Entonces vamos a calcular a partir de la constante de Planck, ¿cierto? En donde la relación exacta de H, que está en metros por segundo, y nos dice que a partir de esta relación o sea, estoy aquí estoy divagando demasiado, no me gusta eso. Eh, o sea, estamos calculando. eh, Esto es ¿cómo hago yo para explicar esto? Necesito algo mucho más sencillo para explicar el kilogramo. Entonces, que miren, a ver, les cuento. El problema que yo tengo es que la definición del kilogramo está relacionado con la masa, ¿cierto? Y con con la relación es que está, que, eh, o sea, la idea es a partir del número de electrones definir el peso de un objeto. Por eso es que se define este coeficiente de Planck. A partir de la masa, a partir de este coeficiente calculamos la masa con respecto a la definición de la cantidad de electrones que se encuentran en el objeto. Ahora sí me entienden el inconveniente que tengo yo al tratar de explicarles a ustedes cuál es la definición de kilogramo que nos muestran aquí dentro de la guía. Pregunto para todos. Pregunta para todos. ¿Sí entienden como el paradigma que se encuentra acá dentro de esta ecuación o no? Yo no estoy Pues sí, se entendiendo ve nada, profe. bastante Sí, complejo yo sé ahí que la es bastante información que está ahí. complicado. Es que el problema es, mire, yo tengo un objeto, ¿cierto? Entonces, dentro del objeto, usted tiene que
definir, definir qué hay dentro del objeto, ¿cierto? Entonces, si usted, si usted, usted necesita calcular la masa de un objeto, usted necesita definir qué hay dentro y qué cantidad de electrones y de componentes hay dentro del objeto para definir cuánto pesa. ¿Sí me va a entender? Entonces, o sea, aunque usted defina el objeto, usted tiene que mirar de qué forma se puede definir eh, este objeto. Entonces, lo que hicieron aquí es a partir, eh, a partir de una constante, ¿cierto? La constante de Planck, determinar cómo podemos calcular el volumen el volumen, o digo, disculpen, el peso de un objeto. Eso es lo que estamos definiendo en esta ecuación que estamos mostrando acá. Por eso es como complicado tratar de explicar esta ecuación si ustedes no entienden qué es el coeficiente de Planck. Entonces, entonces yo encontré aquí, lo tengo las definiciones por fuera como para no perderme, que es una constante es el valor que relaciona la energía de un fotón con su frecuencia para definir el kilogramo con precisión. Y se utiliza un instrumento que se llama la balanza de Kimball para vincular la constante de Planck con una medida de masa. Y esto es lo que están desarrollando acá. Sé que es bastante complicado, pues me gustaría que como que entendieran el concepto básico, por eso trato de hacer hincapié en calcular el objeto a partir de la definición de una constante y mirar qué tantos electrones y cuántos fotones se encuentran dentro de la masa de un objeto. Ese es el inconveniente. ¿Sí me van a entender o siguen con dudas como la definición de kilogramo, que es bastante complicado de explicar? Pues yo entiendo que hay que estudiar la estructura de la materia para poder definir su peso, ¿no? Exacto. Y a su vez determinaron a través de desde este coeficiente cómo determinar eh, la masa de un objeto. Esto lo vamos a ver más, no lo vamos a ver más adelante, vamos a como tratar de explicar esto como con componentes químicos como para que usted comprenda de una forma mucho más factible, porque explicar esto eh, así como así no es fácil. Eh, con respecto al tiempo, el concepto del tiempo, pues es un sistema internacional, estamos mirando con respecto al segundo, ¿cierto? Esto se fija el valor de la frecuencia de transición y perfina de su estado natural del átomo de cesio, ¿cierto? De cesio 33, y que, ay Dios mío, ¿qué? La diferencia de velocidad de, dame un segundo por favor. Tengo un inconveniente con el WhatsApp, deme un segundo, por favor. Eh, entonces, ¿qué era? Ah, sí. Entonces, tenemos aquí, eh, la idea es que nosotros tomamos una molécula de cesio y exactamente esta molécula de cesio, al ser energizada, genera una frecuencia de 1 Hz. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, apenas empezamos a mirar la relación exacta que existe eh, entre la cantidad de energía que nosotros damos al cesio y al cambiar de estado genera una frecuencia exactamente de 1 Hz. Entonces nosotros podemos definir
que el valor de un segundo es la diferencia que existe entre la carga que nosotros estamos suministrando a la molécula de cesio para generar una frecuencia de 1 Hz. Entonces, se define como los periodos de radiación correspondientes a la transición de dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo, y que significa que cada segundo la frecuencia de esta molécula es extremadamente precisa y estable, y a partir de las moléculas de cesio y al ser energizadas se definen los relojes, si lo has escuchado de ellos, atómicos. ¿Sí han escuchado los relojes atómicos, alguno de ustedes? No, 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 no. Estos relojes atómicos son lo que definen todo. ¿Y por qué se define todo? A ver, nosotros tenemos, voy a borrar acá todo y voy a explicarle. Un reloj atómico es uno que, como ya he explicado, se define por la molécula de cesio, ¿cierto? Dentro de este reloj genera una frecuencia exactamente de 1 Hz, y a partir de este reloj nosotros definimos todo el Internet. Oiga, pero suena como ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las operaciones a nivel del mundo se fijan a través de las frecuencias de este tipo de relojes, y también se utiliza para calcular la posición de satélites. Así de complicado es un reloj de este tipo. Con respecto a los relojes atómicos, descartar. Entonces, venga, relojes atómicos e Internet, como para que lo vean ustedes. Los relojes atómicos son la base para distribuir la hora por Internet para generar un tiempo atómico internacional, y esto hace que, por ejemplo, las comunicaciones fluyan correctamente por el tipo de frecuencia y la velocidad de transmisión de datos a través de toda la Internet. Entonces, esto es muy, muy importante. Eh, entonces, por ejemplo, eh, la idea es, por ejemplo, todas las transacciones bancarias, todo el sistema de frecuencias que hay de comunicación de Internet. El hecho de que usted se conecte a Internet hace que la sincronización de los datos esté acorde a la realidad. Así de importantes son los relojes atómicos para el mundo. Pareciera que no fueran importantes, pero sin eso, simplemente la comunicación a nivel mundial no se daría, porque no se podría gestar la sincronización de datos entre un punto y el otro alrededor del mundo. ¿Sí está claro, no? ¿Sí me van a entender? De todas formas, les recomiendo que investiguen si quieren, como para que honden el tema de los relojes atómicos. ¿Mm? Igualmente, con respecto a la intensidad de corriente eléctrica, entonces el amperio es una unidad del sistema internacional que define la corriente eléctrica. Este se define para fijar el valor de la carga elemental de electrones, que está expresada por 1,60 por 10 a la menos 19, y que se expresa en la unidad Dios mío, y de amperios, ¿qué? De cantidad de electrones, a través de la red. Esta relación exacta es un amperio es igual, Dios mío, a la definición es no entiendo. Les voy a decir de una forma mucho más fácil para que ustedes entiendan. ¿Ustedes, algunos saben electricidad? un poco, profe. Entonces les voy a explicar en una forma mucho más sencilla.
es la cantidad de electrones que fluyen a través de una línea por segundo. Es decir, ustedes tienen una fuente de voltaje, ya sea una batería, y van a prender un bombillo acá. ¿Sí? Ustedes generalmente cuando van a poner una batería utilizan 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Esta genera electrones que van circulando, ¿sí? A través de la línea. Este bombillo funciona aproximadamente a 1 vatio. Entonces dirán, pues ustedes en sus casas ven esto en todas partes, en los bombillos que consumen 5 vatios, 6 vatios. Entonces, en general, ¿qué quiere decir? Que con respecto a la fuerza o la potencia que tenga la fuente y lo que requiera el bombillo, va a haber un consumo de energía. Es decir, la cantidad de electrones que fluyen es el voltaje. La fuerza con que fluyen es el amperaje. Y lo que necesita el bombillo para prender es el consumo. O sea, qué tanta fuerza necesita para funcionar. ¿Sí me va a entender? Lo estoy explicando lo más sencillo posible. Y entonces nace la fórmula de electricidad que, entonces hacemos esto, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, dependiendo de la cantidad de voltaje que nosotros tenemos aquí, depende qué tanta fuerza del voltaje pasa por aquí y qué tanto necesita el bombillo para funcionar. Y este vatio, o ustedes también se acuerdan de las planchas que consumen 2 amperios, digo, los elementos que consumen 2 amperios y las planchas que consumen 10 amperios, es qué tanta fuerza o qué tanta potencia necesita para que este elemento eléctrico funcione. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el amperio? Es la cantidad, ¿cierto?, de electrones que fluyen a través de una línea para que ésta funcione correctamente o el elemento eléctrico funcione correctamente. ¿Sí está claro? Sí, Sí, señor. profe. Profe. Estoy descomponiendo lo más fácil posible porque si me pongo a explicar la ecuación, no se entiende. Y no me interesa es que no entiendan, sino que entiendan el concepto general de lo que es el amperio. Eh, uy, temperatura termodinámica. A ver, el grado Kelvin es una unidad de sistema internacional que se define para fijar el valor constante Boltzmann, K, de 1,380649 por 10 a la menos 3. Esta es la definición eh, de una constante. Y que se expresa en joules kilogramo, esto es una J, joules kilogramo, y esto es igual a kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado por la constante. Entonces, esto es la definición de lo que es la definición de temperatura termodinámica. Espera un segundo. Entonces, la relación exacta de la constante es de, pues, como estamos hablando, 1,3806 a la 49, digo, 49 por 10 a la menos 23, y se obtiene una expresión para aquello que está en función de la diferencia de la velocidad de la velocidad de la, es que este me olvida. Eh, Diré, es que siempre se me olvida esta fórmula. Eh, Dios mío. Eh, es que se me olvida esta constante, qué pena con ustedes, siempre se me está olvidando esta constante, que es la diferencia de la velocidad de la luz en el vacío con respecto al segundo, creo que es que le dicen clacan o algo así, no sé, se me olvidó, qué pena con ustedes. Eh, y entonces un grado Kelvin hacía en el cálculo de la diferencia con respecto a la velocidad en un objeto utilizando la constante de Clarkin
y nos da la diferencia de velocidad de incidencia de este con respecto al objeto que se está desarrollando. Entonces, en resumen, como para que no se asusten tanto, esto es como un soporte de una ecuación con respecto al movimiento de las moléculas con respecto a un objeto. Así de simple. Entonces, es una referencia que hace la variación de la temperatura termodinámica que da su lugar al cambio de energía térmica con respecto a un objeto. Pues ustedes dirán, pues, ¿qué significa todo esto? Pues dirán, no, qué cansón el profesor, pero es bastante complicado, créame. Entonces, la idea es, a ver, la idea es que ustedes, les voy a, ¿cómo les pongo a explicar? Mire, aquí tienen un sartén, aquí van a poner un huevo. Entonces, ustedes van a poner a calentar el sartén, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo acá? Ustedes lo que hacen es, la termodinámica tiene como unas ciertas reglas y la primera es que todo, eh, todo lo que es la energía siempre es constante, ¿cierto? Y siempre se transforma en algo, ¿cierto? Entonces es el principio de conservación de la energía. Y la segunda es que eh, siempre la energía disminuye en el tiempo. Y siempre se conserva en equilibrio. Entonces, para explicarlo con el huevo, cuando usted empieza a calentar la energía, aquí fluye la energía y se va distribuyendo a través del material del sartén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre la temperatura aquí es mucho más caliente y empieza a transmitirse o del centro hacia afuera y se empieza a distribuir. A través de ese tiempo, la composición del sartén va cambiando y al cambiar esto, se me entiende, la molécula se acelera y empieza a afectar al huevo hasta que lo cocine. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros a partir o sea, a partir del calor que está generando el sartén, ojalá ustedes los vieran en térmico, una visión térmica del objeto. Internamente el sartén está cambiando su composición química y esto está afectando, obviamente a través del movimiento molecular eh, de la materia, empieza a calentar el huevo y a fritarlo. Es decir, a partir de como la energía es constante, como hay una transmisión en equilibrio de la carga y como a través del tiempo va cambiando, esto en definitiva pues hace una transformación química del producto que se encuentra. Esto lo demuestro es con un huevo, pero si ustedes hacen un análisis de los procesos químicos que existen, se van a encontrar que la termodinámica aplica a cualquier cosa. Inclusive, ustedes lo utilizan todo el tiempo cuando ustedes van a cocinar, porque están cambiando la química de las cosas. Por ejemplo, voy a cambiar el punto de vista del huevo y lo vamos a hablar como, por ejemplo, un motor. Disculpen esto es un motor, este es el eje del motor, estos son las bobinas del motor, este es el eje, disculpa que es muy grande, y aquí está el eje del motor. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la termodinámica del funcionamiento del motor, nosotros encontramos que en estos puntos va a haber fricción, esto va a degenerar el motor, el campo magnético que genera el motor genera un torque y esto al generar el torque genera fricción en los puntos y esto a largo plazo empieza a eh, cambiar la estructura del motor, igual los motores de combustión, igual lo que y más en la nevera se ve los diferentes tipos de temperatura que se encuentran, que la parte del congelador, en donde metemos las verduras, que es congelador, la nevera como tal, y la parte del motor. Y aquí vamos
vemos cómo la temperatura se distribuye y de qué forma afecta cada uno de los componentes de la nevera como tal. Entonces, está claro cómo funciona la temperatura termodinámica en el día de hoy, ¿cierto? Más o menos, profe. Ahí consulté qué significa delta VSS y dice que es el diferencial de velocidad en un átomo de cesio. Ay, gracias. Muchas gracias. Esto es lo que me tenía loco. Muchas gracias. Eh, la diferencia de velocidad. La diferencia de velocidad de la constante de la luz con respecto al cesio. CS es cesio, diferencial de velocidad en un átomo de cesio. Muchas gracias. Eh, entonces, esto sí es otro cuento. Pregunta, ¿ustedes saben qué es un mol? No, nadie sabe, ¿no? A ver, les voy a decir, una mol es en el sistema internacional para una sustancia, es decir, se aplica a mezclas químicas. Y una mol contiene 6 6 por 10 a la, 10 a la 23 entidades elementales, es decir, un componente de una materia de un objeto. Va a ser un cuadradito chiquito, el cual es una constante de Avogadro, Na, en la cual expresa que es igual a una mol y se denomina el número de Avogadro. La cantidad de sustancia N de un sistema es la medida del número de entidades elementales específicas como un átomo, una molécula, por eso lo puse en cuadradito, un ion o un electrón de cualquier otra partícula a un grupo específico de estas. Y la relación exacta de una Na y una mol se obtiene de la definición de una mol en función de una constante Na. La idea de la definición que nosotros tenemos aquí es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, para que tengan claro que es una mol y que no es fácil de explicar otra vez, a ver, yo voy a hacer la mezcla de un ácido con agua, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo determinarían hacer la mezcla de los dos elementos para generar un producto nuevo? Sabemos que tenemos un H2O, o sea que es el agua más una sustancia X, y nos va a dar X más el agua, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes, algunas fórmulas químicas hacen referencia a una mol de un elemento más otra mol de otro elemento y me das igual a 2 moles de un elemento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos aproximadamente que el valor de una mol del agua es aproximadamente 18 gramos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos sumando que los valores atómicos del hidrógeno y el oxígeno y aproximadamente nos da de 18 gramos. Entonces, ¿cómo se podría calcular? Nosotros podríamos realizar el ejemplo. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a buscar con un valor, digamos que este ácido fuera sólido, entonces el valor de la mol cambiaría porque no sería 18 gramos, podría ser de 32 gramos. Y ustedes al realizar la mezcla van a encontrar que el resultado es completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes calculan el valor de la mol, es decir, del agua, más la mezcla del segundo componente, ustedes tienen que entender que primero, para realizar la mezcla, siempre tienen que calcular el mol. Por eso que ustedes, cada vez que ustedes van a hacer una mezcla,
eh, ustedes tienen que tener en cuenta, calcular primero el valor del mol de cada uno de los componentes y al hacer la suma, tiene que darle un valor aproximado. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta cuando ustedes hacen ese tipo de mezclas químicas y es que la mol es aproximada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes determinan el volumen de un objeto, o sea, la molde de una sustancia química, ha de tener en cuenta que esta sustancia química o de lo que sea no es aproximadamente al 80%, ni siquiera es exacta, sino es una aproximación, porque no existe, o sea, un producto puro, puro, puro no existe. Entonces, ya las relaciones químicas, pues, por eso es que tiene que ser lo más puro posible como para alcanzar el cálculo que necesita para realizar eh, la mol. Entonces, por ejemplo, ahí como para que se den cuenta, si nosotros tenemos la mol de un gas, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que envasar el gas en aproximadamente 22.4 litros para estimar que puede ser el valor de una mol y para realizar las mezclas químicas que ustedes necesitan. ¿Tienen alguna duda? Me imagino que tienen muchísimas, ¿no? Porque esto es un mundo aparte porque estoy cambiando, sé que cambiamos de electricidad a mezclas químicas con respecto a los valores de mol de una sustancia. Por ejemplo, no sé, ¿tienen dudas? Sí, claro. ¿Hay alguien ahí, perdón? ¿O se me espantaron con con tanta teoría? ¿Aló? Todas las anteriores, profe. Si es que es pesado el tema, si se han dado cuenta que es bastante pesado explicar esto. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, para calcular el número de moles de un objeto, pues nosotros calculamos, qué pena, es una M muy larga. La masa, eh, la masa de la sustancia en gramos sobre eh, la masa molar. Digamos, en este caso del agua sería de aproximadamente 18 gramos. Entonces nosotros a partir de esta ecuación, nosotros podemos estimar el valor de la mol de cualquier cosa. Este es del agua, ¿no? Entonces sería el resultado de la mol, pero del agua. También nosotros, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que 90 gramos de agua, entonces nosotros podríamos decir que el número de moles es igual a 90 gramos sobre 18 gramos, que equivale al mol, ¿cierto? Y entonces esto sería aproximadamente igual a 5 moles. Sí, entonces si dentro de las fórmulas químicas nos piden que mezclen 5 moles de agua más 5 moles de algún objeto, pues nosotros ya podríamos calcular a partir de esta ecuación o de esta ecuación la cantidad de moles para realizar la mezcla química. Sí, no, es que es un poquito complicado, pero ya a la hora de realizar las mezclas les queda mucho más fácil. Sí, dígame. Profe, cada elemento tiene una constante mol, o sea, un Sí, valor mol. claro, claro, porque el agua, por ejemplo, digamos que yo cojo este envase de agua y este es el envase del,
del hidrógeno, por decirlo así, o de cualquier gas, digamos, que se pudiera mezclar con el agua, no sé, digamos que, ¿cómo es que se llama lo que le echan al carbón? Carbonatar a la gaseosa, y aquí está la gaseosa como tal, que es H2O. Entonces, digamos que la mezcla sería de 1 a 2 moles. Entonces, esto sería el doble de grande, porque acuérdense que esto es aproximadamente 22.5. 22.5, creo que son litros en volumen, ¿no? 22, sí, 22.4 según la tabla que tengo aquí. 22.4 litros en volumen del gas mezclado con 1 litro de agua. Entonces, obviamente es gigantesco, ¿no? Porque 22 litros equivale a una mol de un gas con respecto a los 18 gramos que les corresponde al litro al mol de agua, ¿no? Entonces es una relación completamente diferente. Mm, sigamos acá. Entonces, la intensidad luminosa, entonces les voy a decir el resumen para que no se asusten. Ustedes cogen una vela, ¿sí? La prenden en su hogar, apagan todas las luces y eso es aproximadamente igual a una candela. Es más sencillo que empezar a explicar. Mire, entonces ustedes cogen la candela, que es un sistema internacional para la intensidad luminosa, en una dirección dada, ¿no? Entonces este está con una caja y aquí prenden un huequito y va hacia acá y esa proyección que da es una candela. Después, la idea es que es una eficiencia luminosa de una reacción monocromática con una frecuencia de 5 por 540 por 10 a la 12 Hz, ¿cierto? Y, eh, y la idea es que, ay Dios mío, que el lumens es igual a, ¿qué es? Uy, Dios mío, se me olvidó. W menos 1 y la diferencia, venga, ay, donde kilogramos por metro por segundo están en función de h con respecto al cesio y la diferencia de velocidad, del cesio por segundo a la relación exacta de las candelas, que es de 683 candelas por kilogramo por metro cuadrado. Se obtiene la definición de la candela, que es esta. Y lo anterior se puede definir como la intensidad luminosa de una dirección dada por una fuente que emite una radiación monocromática de tal. Y tiene una intensidad de una dirección igual a 1 por 1 a 683. Bueno, se los voy a dejar más fácil. Entonces ya le expliqué qué es una candela, ¿cierto? Pero ustedes lo ven al día de hoy y ustedes, por ejemplo, ¿ustedes han utilizado proyectores o no? ¿O han visto proyectores? O sea, ¿Y yo bien? sí, claro, Videobeam. Sí, señor. Entonces, ¿ustedes han encontrado entre los BIM que encuentran los lumen? Sí, señor. Entonces, a ver, mire, un lumen es igual a, aproximadamente a las candelas por un ángulo de salida, ¿sí? O un ángulo de CR. Entonces, por ejemplo, aproximadamente 10 candelas es, por 4pi, que es el ángulo que ustedes necesitan, es aproximadamente igual a 125.7 lumens.
¿Y qué es un lumen? O sea, un lumen es una definición que salió recientemente, que es la utilización de LEDs como para definir, eh, por ejemplo, que nosotros estábamos hablando de la vela, que tenemos la vela aquí de nuevo, y que tenemos en una dirección dada, mientras el lumen es la proyección de un bombillo, pero en todas las direcciones. Esta es la diferencia entre una candela y un lumen, ¿sí? Y la diferencia, como la mostré, entonces que 10 candelas por 4pi es aproximadamente igual a 125 lumens. Pero bueno, ¿eso a qué va? Eso va a que ustedes cuando van a comprar un bombillo, ustedes se fijan cuántos lumens hay y qué intensidad de luz tienen los bombillos. Por ejemplo, lo que son los proyectores, más o menos son aproximadamente 12.000 lumens, aunque pues en el mercado a veces se consiguen hasta de 4.000 lumens, pero realmente pues no son realmente eficientes. Eh, los bombillos, ustedes utilizan a veces bombillos de 2 vatios, pero aproximadamente de 400 lumens. ¿Sí los han visto ustedes, no? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando yo? Es que la candela y los lumens están, ¿cómo se llama? Están muy correlacionados y que nos permiten estimar cómo se percibe la luz dentro de nuestro ambiente natural o dentro de nuestro trabajo y de qué forma esto incide en la incide pues, en el trabajo diario de cada uno. Entonces, ya cambiando un poquito del tema pesado, pues seguimos a las magnitudes escalares. Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que indican las medidas con números reales. Por ejemplo, la dirección de la velocidad, que es aproximadamente de 5 kilómetros por hora. O los vectores que representan mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en un plano tridimensional. Entonces, en el plano X, Y, Z, la dirección de la velocidad utilizando ya vectores y las magnitudes vectoriales, que es tener valor numérico, módulo y sus unidades, como estamos representándolo aquí, que deben especificar la dirección y el sentido de cada uno. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Los vectores, o sea, en la misma dirección, la suma vectorial, ¿cierto? Igualmente, nosotros también podemos expresar la suma de vectores cuando un vector es negativo, la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Es decir, cuando nosotros tenemos un valor de 1 en un vector de una velocidad y lo multiplicamos por 3 veces, entonces obviamente la longitud del vector cambia y, cambia la representación del mismo dentro de la fórmula que estamos calculando. Y si estamos calculando un resultado, pues obviamente podemos estimar el punto donde se ejercen las fuerzas. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos la distribución de fuerzas en un puente. Entonces, nosotros llegaríamos hasta aquí en lo que es la parte de cinemática, pero como devolviéndonos al tema anterior, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a las fuerzas vectoriales? Nosotros tenemos aquí, ustedes lo han probado, creo. Si ustedes cogen esto es una plastilina, y ejercen una fuerza acá, y ustedes ven que cuando ejercen la puerta aquí, la plastilina se deforma. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer para corregir esto? Entonces, ustedes ponen unas vigas de plastilina. ¿Y por qué les digo de plastilina? Porque ustedes, si se imaginan un puente, y, y esto lo cambio a concreto. Ustedes pueden estimar y pueden decir cómo fluye cuando pasa el vehículo, disculpen, un vehículo tan raro, pasa el vehículo sobre el puente, de qué forma se distribuye la fuerza y esto está
explicado a través de distribución de fuerzas vectoriales que se distribuyen a través de las vigas del puente. Entonces, una forma de analizar el comportamiento de todo lo que ustedes tienen alrededor es más, ustedes lo pueden ver cuando se sientan en una silla de esas plásticas de Thermoplast y se imaginarían la silla en plastilina, cuáles son los puntos donde se rompería la silla muy fácilmente. Este tipo de análisis se utiliza es como para que ustedes estimen eh, eh, en qué puntos pueden mejorar un diseño con respecto tanto en la parte mecánica como se muestra en la silla, como en la parte estructural en arquitectura. Y para eso sirven el análisis vectorial de fuerzas que estábamos hablando anteriormente. Este tipo de análisis de fuerza. Hoy actualmente se utiliza mucho computadora para hacer este tipo de cálculos, pero la lógica siempre existe. Esto es lo que y daríamos el día hasta la clase del día de hoy. Es bastante largo y bastante copioso el tema, pero espero que les haya gustado tratando de resolver las cosas. Sé que me disculparán ustedes que me equivoqué en algunas fórmulas porque es un poquito tedioso explicar la parte de física, pero espero que les haya pues abierto un poquito los ojos con respecto al tema. Con respecto a la guía que ustedes deben desarrollar, descartar. Con respecto a la guía que ustedes tienen que desarrollar, la idea general es que ustedes expliquen ya cosas de física actuales y de qué forma aplica la realidad que nosotros vivimos en este tiempo y que nos afecta a la vida diaria. No es, pues no es muy complicado, no tienen que aplicar muchas ecuaciones, pero mi ideal general de la presentación de hoy es que ustedes como que tengan una conciencia de cómo aplica la física a la realidad en estos días. ¿Sí está claro para todos? Profe, Sí, señor. Dígame. Aló, sí, dígame. No escucho. buenas noches, instructor. Buenas noches. Instructor, es que estaba revisando La la plataforma. plataforma No, la plataforma está y activa hasta veo. mañana, no se preocupe. O sea, ya Ah, mañana ya. ya puede mirar las actividades y todo. Yo estaba programado así, entonces yo la he dejado con anticipación cuadrado eso para que pudieran ingresar, pero mañana. La idea es Ah, que listo. vean los videos que les dije. El video que les dejo, venga de una vez se lo envío antes de que se me olvide. O les envío la presentación más bien. Mm, Venga, pero un momentico. Ver, dame un segundo cuadro acá. Eh, Ay, se me perdió. Control B. Aquí está el link del video. Con respecto a la presentación, no me deja enviarla en este instante, no sé por qué. Segundo, ¿ya lo vieron? Los envié por el grupo. Ya llegó.
Listo, entonces quedamos así. Yo mañana ya debe estar activa están activas las actividades, aunque suene redundante. Eh, pero espero que les haya gustado la clase y no tengan inconvenientes con ninguno. De todas formas, si tienen, voy a tratar de cuadrarles la mayor número de subidas para que suban las actividades, pero por favor traten de en una sola enviarla y no que se equivocó y volvió a enviarla, porque la plataforma a veces da inconvenientes para que yo les pueda dar la opción de que suban las actividades de nuevo. Si está claro, ¿no? Sé que pueden subir más, pero a veces da inconvenientes, entonces para evitar ese inconveniente, asegúrense que la actividad esté bien hecha y la suben y yo las calificaría en esta semana. Entonces, como para que quede claro, nosotros tenemos clase el 28, yo cierro actividades el 7, entonces la idea es que ustedes realicen las actividades que propuestas de aquí al 7. Si es necesario, de pronto el 5 yo haría otra actividad eh, virtual, entonces yo les avisaría con tiempo para que no haya ningún inconveniente. ¿Claro para todos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces Sí, espero que señor. pasen buena noche, que cualquier cosa me dicen como para no tener inconvenientes, me dicen si tienen algún problema. Con respecto al no audio que me dijo Andrés, lo que pasa es que cuando se transmite en video por en la plataforma o por el Team no hay audio, a menos de que yo lo configure previamente, pero solamente era un demo de cómo era el video para que lo vieran ustedes. Listo, entonces muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver de aquí al 28. Muchas gracias. Buenas noches, hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego, que estén bien. Muchas Luego. gracias.